Ahora en esta unidad vamos a dar una introducción a los conceptos que están muy relacionados con la teoría del caos, teoría que estuvo de moda en la década de los años 90 del siglo pasado y que estaba muy vinculado con la ciencia de la complejidad, en realidad con la dinámica, y esta unidad justamente va a hablar sobre esto. Recuerden que este curso es una réplica en español del curso original en inglés de Introducción a la Complejidad de la doctora Melanie Mitchell del Instituto Santa Fe de Nuevo México. Muy bien, pues vamos a hablar de comportamientos lineales, comportamientos no lineales. Vamos a hablar de un modelito que se denomina modelo logístico y cómo a partir de este modelo logístico surge una función que se denomina mapa logístico y la cual puede tener comportamientos aparentemente aleatorios a pesar de que esta función es determinista. Finalmente vamos a terminar con algunos conceptos interesantes que deriva este señor Feigenbaum y pues comencemos. Dinámica. ¿Qué es la dinámica? Las expresiones dinámica planetaria, dinámica de los fluidos, dinámica del clima, dinámica de las multitudes, dinámica de la población, dinámica financiera, dinámica de grupos, incluso dinámica de conflictos y cooperación, tienen algo en común, la palabra dinámica. Dinámica significa cambio. Entonces, esto ha atraído a los filósofos, a los pensadores en Occidente desde pues la época, por lo menos de los griegos, hay registros de ello, así que el origen de la dinámica en Occidente se remonta a la época de Aristóteles. En particular, ahora lo que tenemos en la física es lo que se denomina teoría de los sistemas dinámicos, y este tema es justo de interés para la ciencia de la complejidad, porque estudia la descripción y predicción de sistemas que muestran comportamientos de cambio complejo a un nivel macroscópico como resultado de la actividad colectiva de muchos componentes e interacciones. Entonces, veamos un poco de historia. Aristóteles afirmó que el movimiento de la Tierra es diferente al movimiento en el cielo. Sus conclusiones se derivaron exclusivamente del pensamiento lógico, nunca de resultados experimentales. Además, él pensaba que en la Tierra los cuerpos se mueven debido a la acción de fuerzas, mientras que en el cielo los cuerpos celestes se mueven de manera interrumpida alrededor, en particular, de la Tierra. Luego aparece Nicolás Copérnico. Él es pionero de la ciencia empírica, empieza a hacer experimentos, afirmó que los planetas no giran alrededor de la Tierra, sino alrededor del Sol, pero se concentró únicamente en el movimiento de los cuerpos celestes, no se enfocó, no puso atención en el movimiento en la Tierra. Aparece Galileo Galilei, que es famoso por los problemas que tuvo con la Iglesia Católica. Él centró su atención tanto en cuerpos celestes como en cuerpos terrestres, y de hecho es el precursor de la dinámica. Newton parte de los trabajos de Galileo. Él empieza a hacer experimentos con el péndulo, caída libre, pelotas sobre pendientes, en fin. Sin embargo, mantenía el pensamiento aristotélico de que las leyes en el cielo eran diferentes a las leyes en la tierra. Luego aparece Kepler. Él fundamentalmente hace descripción del movimiento, define un movimiento elíptico de los planetas alrededor del Sol, pero no explica por qué. En ese sentido, él formula leyes cinemáticas más que dinámicas, dado que se concentran básicamente en la descripción y no en la explicación del movimiento. Finalmente aparece Isaac Newton, que es un icono en la ciencia en Occidente, en la física, tiene un peso fundamental. Él es de alguna manera el padre de la mecánica tal y como la conocemos ahora, por eso se denomina a sus tres leyes como el fundamento y los pilares de la mecánica clásica. Y estas leyes ahora tratan de explicar el movimiento, así que esto ya es dinámica. Pero lo más importante, sus leyes no solo se aplican a los cuerpos terrestres, sino también a los cuerpos celestes. El impacto del trabajo de Newton definitivamente no tiene comparación, es impresionante. Después aparece Laplace. Laplace hace una afirmación temeraria.
afirma que con las leyes de Newton y conociendo la masa, la posición y la velocidad de cada partícula en el universo, es posible, en principio, predecir el futuro de cada cosa en todo momento. Esto no es más que una afirmación del punto de vista determinista de la ciencia y es una manifestación del pensamiento reduccionista que hemos estudiado en el ámbito filosófico. Así que fue temerario al afirmar esto, pero en épocas recientes, en el siglo XX en particular, la misma reina de las ciencias, la física, dio evidencias experimentales de que esta afirmación de Laplace no podía ser realista en términos de lo que ocurre en este universo que es complejo. Entonces se trata de la imposibilidad de un universo determinista en términos de esa afirmación de Laplace. Y son justamente los descubrimientos del siglo XX quienes echan por tierra esa creencia. Fue nada menos que Poincaré el que con su trabajo llevó a una posibilidad de contradecir esta afirmación de Laplace, pues afirmó que a pesar de conocer las leyes de movimiento de manera perfecta, aún en ese caso, cuando las condiciones iniciales tienen una mínima diferencia, puede resultar en grandes diferencias una vez que se desarrolla el sistema en movimiento. Más adelante vamos a explicar con un ejemplito muy simple, un modelito, de hecho el modelito del mapa logístico, vamos a dar un ejemplo de cómo efectivamente podemos tener un modelo preciso, determinista, pero en ciertas circunstancias estos modelos con pequeñísimas diferencias en el arranque pueden determinar y derivar en situaciones y estados totalmente diferentes una vez que se desarrolla la dinámica de estos modelos. Por ahora vamos a hablar de Heisenberg, que es una aportación fundamental en el ámbito de lo que se conoce como la incertidumbre, y de hecho este principio de incertidumbre que propone Heisenberg nos dice que es imposible medir simultáneamente con máxima precisión el valor exacto de la posición y del movimiento, o podemos medir una con precisión y la otra no, ¿verdad? Pero nunca las dos al mismo tiempo. Entonces, mientras más sabemos, por ejemplo, sobre la posición, menos sabremos sobre su momento y viceversa. Este principio pues también va en contra de los principios racionalistas, de la mentalidad cartesiana de la ciencia en Occidente, y bueno, es interesante que la misma física aporta evidencias en contra de estos supuestos. Para resumir, la dinámica empieza con Aristóteles, tiene un impulso muy fuerte con Newton. En principio Laplace toma este éxito de la mecánica para afirmar que el universo puede ser predecible, pero no tarda mucho en aparecer evidencias en contra de esta afirmación. Por lo pronto, la teoría de los sistemas dinámicos es el estudio general de cómo los sistemas cambian en el tiempo. Eso hoy por hoy sigue estudiándose, es un área muy interesante de la física, y se requieren herramientas como el cálculo, ecuaciones diferenciales, mapas discretos, incluso unas herramientas matemáticas conocidas como topologías algebraicas, que justamente las desarrolló Poincaré. Y lo más importante para nosotros en el ámbito de esta introducción a la ciencia de la complejidad es que la teoría de los sistemas dinámicos nos proporciona un vocabulario para poder expresar a los sistemas dinámicos.